Bienvenidos a Cinefilia, un canal donde amamos el cine. Hay películas que tienen una muy noble intención: cambiar tu forma de ver el mundo, pero a veces terminan haciéndote mirar el reloj. Obras que intentan ser profundas, filosóficas, trascendentales, pero por algunos errores, por pretensión o falta de técnica, solo logran confundir, aburrir o frustrar. Directores con grandes ideas, actores brillantes y presupuestos millonarios, que en lugar de contarnos algo poderoso, se pierden en sus propios laberintos de simbolismo, pretensión o narrativa fallida. Este video no es para atacar el cine arriesgado, que de hecho nos encanta, sino para mostrar cómo incluso las mentes más brillantes pueden tropezar cuando intentan ser más perspicaces de lo necesario. Hoy veremos 10 películas que intentaron ser profundas y filosóficas, pero fracasaron. Algunas fueron destrozadas por la crítica, otras ignoradas por el público, y unas pocas, aunque duelan, merecen un segundo análisis. ¿Estás listo para adentrarte en el lado oscuro del cine pretencioso? Empecemos. 10. Cloud Atlas, de 2012. Cloud Atlas debía ser una colosal epopeya dirigida por los Wachowski y Tom Tykwer, que entrelaza 6 historias a lo largo de diferentes épocas y géneros. Su ambición era admirable: explorar cómo las acciones individuales resuenan a través del tiempo, en un intento por ilustrar la conexión del alma humana más allá de la muerte y del tiempo. Sin embargo, su ejecución resultó caótica y excesivamente confusa. El maquillaje distractor, los saltos de narrativa y su tono desbalanceado impidieron que la emoción y la narrativa fluyera. Aunque algunos la consideraron una obra visionaria, para muchos fue un rompecabezas filosófico sin alma. Fracasó en taquilla y dividió profundamente a la crítica, que la acusó de ser pretenciosa, vacía y de usar una espiritualidad superficial disfrazada de profundidad. Después de haber visto lo que los Wachowski habían hecho con Matrix y V de Venganza, esta película fue de las más decepcionantes. 9. Megalópolis, de 2024. Dirigida por el legendario Francis Ford Coppola, Megalópolis prometía ser eso, una megapelícula, al menos por lo que conocíamos de ella antes de su estreno. Esta película generó muchas expectativas. Era el regreso de un grande a la dirección. Contaba con un elenco excepcional y planteaba unas ideas muy interesantes sobre el capitalismo, la megalomanía y los conjuros del poder. Sin embargo, cuando salió, fue algo más que decepcionante. Los diálogos que intentaban ser profundos terminaron siendo más bien absurdos, y el estilo de conversación tipo película épica antigua no ayudó mucho. Su estilo fue exagerado, y su intento por emular la grandeza del Imperio Romano se perdió en excesos sin sentido que desconcertaron al espectador, y definitivamente impidieron sentir conexión con los personajes. La idea definitivamente era muy interesante y profunda, pero su desarrollo fue erróneo y caótico. Coppola perdió la oportunidad de crear otra obra maestra, y su épica romana fue un tremendo fracaso de taquilla. 8. Cosmópolis, de 2012. Cosmópolis, dirigida por el gran David Cronenberg y basada en la novela de Don DeLillo, sigue a un joven multimillonario, Robert Pattinson, recorriendo Manhattan en una limusina mientras el mundo exterior se desmorona. La película intenta ser una meditación sobre el capitalismo, la alienación moderna y el vacío existencial del poder, temas que son bien captados en el libro, pero que el filme no pudo capturar bien. Su estilo frío, sus diálogos artificiales y la falta de narrativa convencional la hacen difícil de digerir. Aunque propone ideas provocadoras, las presenta de forma muy cerebral y distante, sin impacto emocional. La crítica fue mixta y muy dividida. Algunos elogiaron su audacia y temática,
pero muchos la consideraron aburrida y desconectada. Lo que buscaba ser un retrato filosófico del colapso social terminó siendo una experiencia un poco lenta y hermética, incapaz de sostener su ambición intelectual. Cuéntanos, ¿tú de qué lado estás en esta película? 7. The Box de 2009. Dirigida por Richard Kelly, el mismo director de la gran Donnie Darko, The Box parte de una premisa fascinante que nos hacía emocionar. Una pareja recibe una caja que, si presionan un botón, les dará $1.000.000, pero causará la muerte de alguien desconocido en cualquier parte del mundo. Si juntamos el director más esta premisa, lo que esperamos sería algo brutal, pero no lo fue. La película aspira a reflexionar sobre la moral, el libre albedrío y la responsabilidad ética, pero se desvía rápidamente hacia una ciencia ficción algo absurda y una narrativa desconcertante. El tono de la película cambia de forma errática, y lo que podría haber sido una inquietante parábola moral se convierte en un caos lleno de conspiraciones y extraterrestres. La crítica la destrozó por su falta de cohesión y su guión inflado. En lugar de provocar preguntas existenciales, The Box deja al espectador confundido y frustrado. 6. Revolver de 2005. Revolver, dirigida por Guy Ritchie, fue un intento de alejarse de sus clásicos del crimen londinense para adentrarse algo más profundo. Una fábula filosófica sobre el ego, la ilusión del control y la autoconciencia. Pero en algún punto se salió del camino. La historia gira en torno a un exconvicto arrastrado a un juego mental entre mafiosos, con diálogos cargados de jerga pseudofilosófica y referencias al misticismo y numerología, que el mismo Ritchie ha dicho que estaba leyendo en el momento de escribir el guión. Sin embargo, la película fracasa al no lograr traducir esas ideas profundas e interesantes en un relato coherente o emocionalmente resonante. El resultado es un thriller desordenado, críptico y excesivamente engreído. Críticos y espectadores la acusaron de ser pretenciosa y vacía, e incluso Jason Statham ha comentado no entender del todo su propio papel. Revolver quiso ser resplandeciente, pero se perdió en su propio laberinto de ideas mal desarrolladas. Si te está gustando esta lista, quédate hasta el final. Y no olvides darnos un like y suscribirte. Continuemos. 5. La Fuente de 2006. Darren Aronofsky intentó en La Fuente combinar ciencia ficción, romance, historia y misticismo para explorar la muerte, la eternidad y la trascendencia. Con 3 líneas temporales, un conquistador, un científico moderno y un viajero espiritual, la película aspira a ser una meditación sobre la pérdida y el amor eterno. La película es visualmente deslumbrante y emocionalmente ambiciosa, pero lastimosamente termina siendo demasiado abstracta y desarticulada, al punto de preguntarte ¿qué estás viendo? Su narrativa fragmentada y simbología críptica desconectaron a gran parte del público. Aunque algunos la consideran una obra de culto, a la mayoría no le convenció mucho, y fue un fracaso de taquilla y polarizó a la crítica. Unos la vieron como poesía visual, otros como una experiencia mística forzada. En su intento de elevarse espiritualmente, La Fuente cayó bajo el peso de su propia suntuosidad. En lo personal, no logró decidirme si me gustó o no. Encuentro sus temas atractivos, pero demasiado desordenada, por lo que creo, no logró la profundidad esperada. 4. Una mirada dentro de la mente de Charles Swan, tercero de 2012. Esta película escrita y dirigida por Roman Coppola pretendía ser una inmersión surrealista en la mente de un genio diseñador gráfico excéntrico tras una ruptura amorosa. Protagonizada por Charlie Sheen, el filme intenta combinar sátira, fantasía, comedia y exploración emocional
al estilo de Fellini o Woody Allen. Sin embargo, la película termina en un caos estilístico sin sustancia que no funciona como sátira ni como comedia. El humor no funciona, los personajes son superficiales, y lo profundo parece más una pose estética que una reflexión real. Se sintió como una procesión de excentricidades sin mucha dirección. La crítica la destrozó por ser autoindulgente y vacía, y fue un fracaso absoluto en taquilla y tal vez la película menos recordada de Charlie Sheen. En vez de ofrecer una visión introspectiva del colapso emocional masculino, terminó siendo una caricatura sin alma ni propósito. 3. El Círculo de 2017. Basada en la novela de Dave Eggers y protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks, El Círculo se proponía ser una crítica incisiva sobre la vigilancia digital, la pérdida de privacidad y el poder de las grandes tecnológicas. La premisa: una joven que entra a trabajar en una megaempresa tipo Google o Meta que promueve la transparencia total, prometía un buen thriller con tintes filosóficos y con el elenco que tenía, pues logró cautivarnos. Sin embargo, su ejecución fue plana, obvia y carente de tensión y emoción. Las ideas se exponen de forma superficial, sin explorar real y profundamente sus implicaciones. La crítica la tildó de aburrida y desaprovechada, con lo cual estoy muy de acuerdo, y su impacto fue mínimo tanto en taquilla como en la conversación cultural. En lugar de haber sido un profundo capítulo de Black Mirror en formato largo, El Círculo se quedó en un relato poco profundo y sin emoción. 2. El hombre que mató a Don Quijote, de 2018. Después de casi 30 años de intentos fallidos, Terry Gilliam finalmente logró terminar su largamente esperada adaptación libre de Don Quijote. Lo que pudo ser su obra maestra sobre la locura, los sueños y la colisión entre fantasía y realidad, terminó siendo una película desordenada y frustrante. Esta fue de las que más me dolió, pues esperé bastante esta película. Aunque visualmente inventiva y cargada de simbolismo, su narrativa es caótica. Los personajes carecen de profundidad y el tono raya entre lo absurdo y lo incoherente. Gilliam quiso hacer una metáfora sobre la creación artística y la obsesión, pero el resultado es hermético, agotador y falto de alma. La crítica la recibió con indiferencia y decepción, no por falta de ideas, sino por su incapacidad de convertirlas en algo emocionalmente potente y estructuralmente sólido, como a lo que nos tenía acostumbrados Gilliam. 1. Mother de 2017. Darren Aronofsky creó en Mother una alegoría bíblica cargada de simbolismo, con Jennifer Lawrence como una figura materna acosada por fuerzas externas en una casa que representa la tierra. La película aborda temas como la creación, el ego artístico, el sacrificio y el colapso ecológico, todos temas muy interesantes. Pero en su afán de ser una obra densa y provocadora, termina alienando al espectador, causando más confusión que otra cosa con su ametralladora de escenas sin pausas. Su narrativa es hermética, su violencia gráfica innecesaria y su ritmo desconcertante. No le fue muy bien en festivales y recibió críticas polarizadas. Mientras algunos la llamaron obra maestra del cine moderno, muchos otros la tacharon de absurda y egocéntrica. Creo que, en vez de profundizar, Mother se perdió en su propia metáfora y descarga de escenas, sin ofrecer una experiencia emocional coherente. Aclaramos, no hay nada de malo en que una película intente ser profunda. De hecho, necesitamos cine que se atreva a cuestionar, que juegue con ideas grandes, que incomode y provoque. Pero cuando la forma se impone sobre el fondo, cuando el mensaje se diluye entre simbolismos confusos y guiones desordenados, el resultado puede ser más frustrante que revelador.
Estas películas no fallaron por falta de ambición, sino porque esa ambición no encontró una estructura emocional o narrativa que la sostuviera. Algunas se han convertido en objetos de culto, otras fueron olvidadas casi de inmediato. Pero todas nos recuerdan que, en el cine, como en la vida, no basta con querer decir algo importante. Hay que saber cómo decirlo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas películas rescatarías? ¿Cuál agregarías a la lista? Suscríbete y cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.